Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todos los que nos escuchan en este domingo 10 de mayo del 2020. Dios les bendiga a todos. Esperamos que este día sea de gran bendición para sus vidas. Y bueno, pues mi nombre es Clara Benavides Martínez. Yo soy de la Iglesia Jerusalén en Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin embargo, ahorita estamos colaborando en la Iglesia Pachuca, Jerusalén Pachuca, aquí en Hidalgo, para la gloria del Señor. Y bueno, estamos también colaborando asimismo con la plataforma de empoderamiento. Y en esta preciosa hora quiero, pues antes que nada, a extender un saludo a las madres, ya que hoy es el Día de las Madres. Quiero que todas sean bendecidas en el nombre del Señor, aquellas mujeres a las que Dios les ha dado el privilegio de ser mamás, aquellas mujeres que el día de hoy son abuelas también. Dios las bendiga grandemente. Y bueno, pues bendecimos también a mi mamá, ¿verdad? Porque Dios le ha dado ese gran privilegio de ser mi madre, y la bendigo también, al igual que a todas las mujeres virtuosas que hoy nos están sintonizando a través de esta plataforma. Y asimismo también, hermanos y hermanas, amigos, quiero compartir con ustedes en este momento, si me lo permiten, unas breves reflexiones acerca del pasaje ubicado en Primera de Samuel, capítulo 22 y 23. Yo he titulado esta reflexión de la siguiente forma, que dice: cuando la realidad contrasta con la promesa. Y muchas veces es así, amigos, hermanos en Cristo. Muchas veces nuestra realidad es muy diferente a lo que se nos ha prometido, no solamente por un ser humano, sino también por Dios. Y en estos dos capítulos vemos a un David, ya habiendo sido ungido como rey en el capítulo 16 por Samuel, por el profeta Samuel, y ya había sido declarado como rey. Sin embargo, el tiempo todavía no había llegado para él, para que asumiera el trono. Esa era la promesa de Dios para David: tú vas a ser rey sobre Israel. Sin embargo, la realidad que él estaba viviendo en estos capítulos era muy diferente a la promesa que Dios le había dado. Y la pregunta que yo te hago en este día es: ¿a ti Dios te ha hecho promesas? Yo estoy segura que sí, porque Dios nos ha dado promesas a todos, incluso las que están en la Biblia son promesas para su pueblo. Pero a veces hay promesas muy personales que Dios te ha dado para tu familia, para tu futuro, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es: ¿se han cumplido? Muchas veces están en proceso de cumplimiento, y si podemos ver nuestra realidad actual, quizá podamos sentirnos muy dubitativos o dudosos a veces acerca de si se va a cumplir o no esa promesa, ya que nuestra realidad es muy contrastante con lo que Dios nos ha prometido. De la misma forma le pasaba a David. Dios le había dado la promesa de ser rey sobre Israel. Sin embargo, en estos dos capítulos 22 y 23 vemos a un David huyendo de Saúl. Saúl todavía era el rey de Israel, y Saúl tenía celos de David, porque sabía que Dios lo había escogido para sustituirlo. Entonces, Saúl hizo toda una campaña para ir detrás de él, para ir en pos de él, para apresarlo, matarlo, hacerle algo negativo. Entonces, en estos capítulos vemos la huida de David y cómo él está escondiéndose de Saúl. Y podría quizá preguntarse David: bueno, ¿qué necesidad tengo de estar pasando todo esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y quizá tuvo la tentación en su mente de preguntar: Señor, pues no que me habías prometido el trono. Esto no se parece a un trono, el estar huyendo, el ser un forajido, el esconderse en cuevas, el esconderse en ciudades, y el peligro constante de sentir amenazada su vida. En estos capítulos creo que pudo haberle llegado al corazón y a su mente esa pregunta: ¿dónde está la promesa? Mi realidad es muy diferente. Y quizá tú, amigo, amiga, hermano que nos estás oyendo, sea probablemente el caso en el que tu realidad es muy distinto a lo que Dios te ha prometido. Pero quiero que sepas que este tiempo que estamos pasando como pueblo de Dios, como sociedad
Y tú personalmente, aunque sea muy diferente a lo que Dios te ha prometido, quiero decirte que este tiempo Dios lo está usando para transformar tu vida, para transformar tu pensamiento, para transformar tu espíritu, para hacerte una persona mejor y agradable a Él, para que cumplas y llegues hacia la promesa. Dios no es un Dios mentiroso, quiero que lo sepas. Dios no es un Dios que promete y no cumple, no, porque Él no es un ser humano como usted y como yo. Dios es Dios todopoderoso y Él nunca miente. Así que si Él te ha prometido algo, ten por seguro que te lo va a cumplir. Pero hay un proceso que se tiene que pasar. Hay muchas cuevas que tienes que visitar, como David. David estuvo en la cueva de Adulam, encerrado, ahí temeroso, con otros 400 hombres peores que él en actitudes, pero que después, gracias al liderazgo de este hombre de Dios, se convirtieron en los 400 valientes de David. Y muchas veces Dios te manda gente peor que tú, en una situación peor que tú, para que les ayudes, para que les dirijas, para que les lideres y para que seas de bendición sobre esas personas y puedas levantarlos, porque a su vez tú al levantarlos a ellos, Dios te está levantando a ti y esto te está llevando hacia la promesa. No importa lo que estemos pasando hoy día, porque nuestra realidad del día de hoy no define la promesa de Dios. La promesa está hecha. Dios nos ha prometido en Cristo Jesús muchas cosas, así que debemos de confiar en Él, porque esto se va a cumplir. Así que no es fácil el camino hacia la promesa de Dios. David tuvo que pasar por persecución del propio rey de Israel, queriéndolo matar, porque no nada más era perseguirlo y apresarlo, era matarlo directamente. Y él escribió en estas épocas salmos muy conmovedores que igual después usted puede checarlos en su Biblia, entre ellos el 142, el 57, donde él le decía a Dios que le ayudara. Y Dios siempre fue su refugio, Dios siempre fue su guía, siempre le pidió David la guía a Dios, la opinión a Dios en medio de todas las circunstancias. Él pudo haber dicho, mejor me hubiera quedado a cuidar ovejas ahí en el anonimato, pero si él hubiera querido ese camino fácil, entonces no hubiéramos conocido a ese rey grandioso del reino de Israel, ese rey valiente, ese rey que tenía una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. No hubiéramos sabido de él, él se hubiera quedado olvidado en la historia, pero muchas veces el camino fácil no es el que Dios quiere que tomemos, porque aún en medio del camino difícil Él promete estar con nosotros. Y si David no hubiera sido este hombre que hubiera pasado todos estos quebrantos para llegar al reino, nunca hubiéramos tenido ese precioso pasaje en Lucas 18:38, donde el ciego de Jericó le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, nunca hubiera habido mencionado el nombre de David si David no hubiera sido ese hombre valiente, ese hombre que esperaba en la promesa eterna de Dios. Muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen dudar de lo que Dios ha dicho para nosotros, pero yo te invito en esta hora a que no dudes, a que no veas las circunstancias, sino que veas al Dios Todopoderoso, al Dios que te guía, al Dios que te prometió y que lo va a cumplir. Y a veces el camino no es tan sencillo como le pasó a David, pero ten por seguro que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo decía, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no importa lo que estemos pasando, podremos confiar plenamente en el Señor. Y quiero citar el Salmo 142:5 para terminar y decir que David decía, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En medio de todo el problema y de la circunstancia y del dolor y la tristeza y lo difícil que pudo haber sido, clamaba siempre a Dios y sabía que en este mundo Dios era todo para él y él pudo alcanzar esa promesa maravillosa de ser rey sobre Israel. Así que tú puedes alcanzar las promesas que Dios tiene para ti si tú confías plenamente en el Padre, si tú clamas a Él, si tú le pides a Él la guía. No importa si un ejército está a tu alrededor, ellos caerán y no llegarán a ti como le pasaba a David, porque Dios estaba
peleando por él. Dios estaba de su lado, aún en medio de la aflicción y aún en medio del dolor. Dios era su luz y su salvación. Así que ten confianza en Dios, aún en medio de estos tiempos, de estas situaciones que estamos pasando como sociedad, como país, como mundo. Dios está en medio de todo, Él tiene el control y Él cumplirá su propósito en ti y en mí, y su promesa siempre vendrá a cumplirse. Así que ten fe, ten confianza y ten ánimo, porque Dios está contigo y conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y esta ha sido la reflexión, que a pesar de la realidad que vivimos, Dios tiene una promesa eterna que se va a cumplir, como decimos aquí, sí o sí. O sea, no hay otra opción. Quiero hacer una oración breve antes de despedirme para bendecir la vida tuya y la de tu familia que nos estás escuchando. Dios Padre Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús por todas y cada una de las personas que hoy han sintonizado este tiempo de la plataforma Empoderamiento, estas reflexiones, y yo te pido, Padre, que tu promesa se cumpla en ellos, que tú les des ánimo, que tú les des fortaleza, que les des salud, que cuides su entrada y su salida, Señor, que tengas misericordia de cada uno, que si alguien está padeciendo alguna situación económica o de salud o anímica, Señor, seas tú su luz en medio de todo este problema, Padre, y que nosotros podamos no ver las circunstancias, no ver el gigante, sino ver tu poder que lo va a derribar. En el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos a cada una de las personas que están escuchándonos hasta este tiempo. Amén. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Agradezco el tiempo que has dado para escuchar esta palabra, esperando que sea de bendición para tu vida. Y pues una vez más, una felicitación a todas las mamás que hoy están festejando su día. Dios las bendiga, cuídense mucho, cuídense todos y sigamos acatando las instrucciones que nos dan nuestros gobiernos como buenos ciudadanos y como buenos cristianos. Bendiciones, les saluda Clara Benavides Martínez y esperamos escucharlos el próximo devocional de empoderamiento. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.